Hey, ¿cómo te encuentras? ¿Silencio? Ok, vamos a hablar. A veces, no encontramos las palabras correctas y buscamos que alguien más las diga por nosotros. Quédate y quizás alguno de estos mensajes te cambie la vida. Esto es Speaking with Gerson Daniel. Escúchalo en tu plataforma favorita. Hola, yo soy Gerson Daniel y este es tu nuevo y mejorado podcast Speaking with Gerson Daniel o Hablando con Gerson Daniel. Estoy inaugurando año 2023, un nuevo año de nuevas oportunidades, de nuevas cosas. Un año para hacer muchísimo, para mejorar, para ver qué se hizo mal en el 2022, pero es un año donde siempre al inicio, en enero, sucede lo que ya todos sabemos, la famosa cuesta de enero. Y quiero traer eso a colación porque tengo un invitado súper especial. Él es el doctor Fernando Zamora Castellanos, un destacado intelectual y político costarricense, abogado constitucionalista con extensa experiencia, entre otros reconocimientos por sus obras jurídicas publicadas en Francia, Argentina y Costa Rica. En el 2003 fue nominado al Premio Ulises Odio del Poder Judicial. Y Fernando nos va a ayudar hoy porque hoy vamos a hablar de su libro que es Raíz de Miseria. Fernando, ¿cómo estás? Un saludo, Gerson. De verdad que para mí es un gusto siempre conversar con vos y ahora estar en tu programa. Encantadísimo, más bien yo de tenerte. Y bueno, para los que nos están escuchando se preguntarán por qué lo traje a Fernando hoy. Les decía al inicio que es por su libro Raíz de Miseria, un libro que tuve la oportunidad de leérmelo hace poco. Riquísima la lectura, no saben cómo la disfruté bastante. Yo le escribía cada 2 por 3 a Fernando, aquí no me deja mentir, sobre el tema de que, Fernando, qué lindo este libro, qué lindo este capítulo, qué lindo todo esto. Y voy a entrevistarlo porque quiero que él nos diga de dónde sale este libro, de dónde viene el nombre Raíz de Miseria. Fernando, ¿cómo se te ocurrió a vos ese nombre? Bueno, en realidad el nombre viene o se origina del hecho de que hay algo que ocasiona, ¿verdad? Una raíz, ¿verdad? Es una metáfora, hay algo, hay una raíz, hay un fundamento, una causa que origina la miseria en las sociedades que están en el sótano, digámoslo así, del desarrollo mundial. O sea, las sociedades más pobres, las sociedades miserables, valga la redundancia, del mundo, hay una causa. Y entonces, pues, como de eso se trata el libro, aparte también las causas del desarrollo, pero como se trata también de las causas que originan, que es lo más peligroso, evitar lo que origina la miseria, pues así le puse. Me gusta demasiado. O sea que también podríamos calcular que es una raíz no solo de miseria, sino también podría ahí mismo encontrarse la raíz de la prosperidad de los pueblos. Pero Exacto. eso lo vamos a hablar más adelante. A mí me gustaría que la gente conozca un poco de vos y que nos digas cuándo empiezas a teorizar acerca de la prosperidad y miseria de los pueblos. O sea, cuando Fernando Zamora se le ocurre y dice, esto tiene que tener alguna raíz. ¿En qué momento de tu vida vos decís, mira, aquí yo veo que hay algo en la raíz de la miseria o la prosperidad de los pueblos? Bueno, en realidad esto es consecuencia, Gerson, en realidad es consecuencia, digamos, de toda una vida de labor o de actividad intelectual. Pues la verdad es que yo casi que puedo decir sinceramente, sin temor a equivocarme ni a decir algo que sea falso, prácticamente yo de los 10, 11 años empecé a leer historia, que era una de las empecé con la historia, que era una de las materias que me fascinaban, que me atraían muchísimo. Y a partir de esa, después de la historia, empecé con otras áreas del conocimiento, sociología, filosofía, ciencia política, teoría del desarrollo, que al fin y al cabo este libro es de teoría del desarrollo, y bueno, e insistir también en la historia. Entonces, es realmente la consecuencia o resultado de una actividad de vida, ¿verdad? De un proceso de vida. Toda mi vida, hoy soy un hombre de más de 50 años, así que puede usted tener claro de que de los
digamos que más formalmente de los 11, 12 años hasta mis poco más de 50 años, es el resultado de mi actividad intelectual. Sí, yo creo que, y eso es buenísimo que lo traigamos a colación, porque uno llega a conclusiones en la vida a partir de sus experiencias, de sus situaciones vividas, pasadas, presentes y las que usted puede ver a futuro. Me gusta O muchísimo, sea, el ¿verdad? resultado digamos que podríamos decir que de 40 años de lectura. Imagínate la joya que tenemos en ese libro que de verdad se los recomiendo que lo vayan a leer. No voy a hacer mucho spoiler en este podcast, se lo prometo, pero hay un capítulo donde Fernando trata de las naciones en desarrollo humano, en el índice de desarrollo humano, y pones a 16 naciones que llegan a ese punto. Y quisiera hacerte una pregunta sobre eso. ¿Puede Costa Rica, porque Costa Rica, de acuerdo a lo que expones en el libro, y de verdad les invito a que lo vayan y lo compren y lo busquen, Costa Rica no está dentro de esas 16 naciones, pero podría estarlo en algún momento? ¿Podría llegar Costa Rica a meterse en esas 16 naciones más prósperas? Bueno, por supuesto que uno no podría decir que eso es imposible, pero vamos a ver, más o menos es, para utilizar algo, un tema que está de moda, ¿verdad? El fútbol y los mundiales. Bueno, la pregunta que es una pregunta similar a decir, bueno, ¿podría Costa Rica llegar a ser campeón del mundo en fútbol? Qué fuerte. Qué fuerte, ¿verdad? O Sí, sea, sí, sí se podría, ¿verdad? Pero es algo que tendría que ser fruto de todo un proceso de transformación. de transformación. Sabes que nada, recientemente en uno de mis videos semanales yo decía, precisamente hablando de las lecciones que nos dio el mundial, nada en la vida viene de la noche a la mañana por nada. Todo en la vida, lo que vale la pena conquistar, lo que realmente amerita en la vida es producto de un proceso. Es producto de un proceso. Entonces, eh, ¿y qué entendemos por un proceso? Bueno, un proceso lo entendemos como una estrategia planificada en el tiempo, sostenida a través de una fuerte disciplina, ¿verdad? Bueno, si como sociedad hacemos todo eso, podríamos llegar algún día a estar entre las 16 naciones, digamos, de mayor prosperidad. Y ojalá Y, futbolística también. y te digo a la futbolística también, pero cuando nos referimos incluso al de mayor prosperidad, recordemos que la prosperidad no necesariamente es poderío económico. Cierto. Vea qué cosa más interesante. Las naciones más poderosas económicamente, podríamos hablar de Estados Unidos, China. Bueno, en estos momentos esas dos, Alemania, China, Estados Unidos. Y bueno, ni China ni Estados Unidos están entre las naciones élite, ¿verdad? Wow. Entre las 16 naciones más poderosas del planeta. Entonces, perdón, Salud. gracias. Entonces, la pregunta no es, o sea, digamos, obviamente decir que Costa Rica pueda ser la nación más poderosa económicamente, pues eso yo creo que lo damos por descartado. Eso es casi, ahí sí, decir que vamos a ser una de las 16 naciones más poderosas del planeta económicamente, eso es casi imposible. Tampoco podemos decir que nunca va a suceder, pero eso es casi imposible. Pero decir que podemos ser la nación más próspera, eso sí sería posible a través de un proceso, de una estrategia sostenida de planificación en el tiempo, ¿verdad? Con disciplina. ¿Por qué? Porque la prosperidad es algo diferente al poderío económico, ¿verdad? Vemos que de las 16 naciones, que son las más prósperas del planeta, muchas de ellas no necesariamente son las más poderosas, o la mayoría de ellas no son las más poderosas. Que poder ¿Verdad? no significa prosperidad. Exactamente, poder económico necesariamente significa prosperidad. Vemos naciones como Dinamarca, como Noruega, ¿verdad? Singapur. Si la memoria no me falla, de 17 o por ahí andaba Canadá también. 16, Canadá. Son naciones muy prósperas, pero no necesariamente son las naciones más económicamente potentes del mundo. Entonces, vuelvo y repito el punto que me preguntaste. ¿Podría Costa Rica llegar a ser una de las 16 naciones más prósperas del planeta? Bueno, sí podría ser algo posible. Lo que no podría, o lo que sí estaría muy difícil de que sea posible, es decir, que vamos a ser de las más potentes. Porque hablar de ya de las más potentes tendría que
tendríamos que decir que una nación del tamaño de Costa Rica, con la pequeña población de Costa Rica, pueda llegar a tener tal nivel de riqueza que supere, qué sé yo, a Estados Unidos, a Brasil, ¿verdad? A Alemania, naciones que son enormes como China, poderosísimas. Bueno, pues eso no. Eso casi que podemos dar por descartado, pero no solo debemos dar por descartado, sino que además no tiene sentido, Gerson. Ajá, ¿Qué contame eso. sentido, ¿Qué sentido tendría para nosotros proponernos ser la nación más poderosa del planeta en materia económica? Yo creo que reduciendo el asunto, sí, reduciendo el asunto a una cuestión, digamos, personal y no de sociedad, eso es como que yo te diga, Gerson, que vos te tengas que poner como un objetivo de vida ser el hombre más rico o de los hombres más ricos del planeta o del país, ¿verdad? Yo creo que si lo analizamos a fondo, sería un objetivo mucho más sabio, mucho más sensato, decir yo quiero ser una persona próspera y no necesariamente una persona rica económicamente o muy rica económicamente. Porque, repito, vuelvo y repito, la prosperidad no necesariamente es sinónimo de riqueza económica. Aunque para tener prosperidad, para que una persona, un ser humano en lo individual o una sociedad o una nación sea próspera, sí debe tener un cierto grado de prosperidad material. Pero no Y es una buena necesariamente, administración puede ser, tal sí, vez. un cierto grado de prosperidad material, una buena, pero no necesariamente un poderío económico exagerado, ¿verdad? Igual que una persona para tener prosperidad no es necesario ni es indispensable que sea la más rica, ¿verdad? Que sea la persona, o Interesante. sea, porque la prosperidad tiene que ver con otros elementos, ¿verdad? En el caso de una persona, la prosperidad tiene que ver con aspectos como, eh, en el caso de una persona, ¿verdad? Como el equilibrio emocional, bueno, tener un ingreso más o menos Estable. solvente y estable, pues eso sí, ¿verdad? La prosperidad emocional, eh, la salud. Estoy dando un ejemplo de Que lo aquí que en es Costa Rica usamos prosperidad. muchísimo eso de lo importante es la salud. Cuidado que Sí, sí también es cierto de vez en cuando. claro. Entonces, eso, por ejemplo, esos elementos tienen que ver con la prosperidad, el equilibrio familiar, la salud de tu familia, en fin. Hay una serie de aspectos que tienen que ver con la prosperidad que no tienen necesariamente que ver con el poderío de la riqueza económica. Bueno, iguales en las sociedades y en los países, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver, digamos, el índice de desarrollo o de prosperidad? Bueno, el índice de desarrollo, que repito, no es necesariamente el índice de riqueza económica de la sociedad, tiene que ver con el hecho de que la mayoría de los habitantes tengan acceso a luz, agua potable, a educación, ¿verdad? A telecomunicaciones, a acceso a los medios digitales, que tenga la mayoría de la población acceso a una buena calidad de servicios médicos o de servicios de salud, ¿me entendés? Con lo que vos estás diciendo, Costa Rica podría ir en camino a. Porque Exactamente. tenemos acceso a varias de las cosas que estás Varias de las diciendo. que estoy diciendo. Entonces, eso es lo que voy. De hecho, Costa Rica no está dentro de la élite de los 16 más poderosos, pero sí está en un nivel alto de desarrollo. Interesante. Intermedio, pero alto. Entonces, ve que no necesariamente eso tiene que ver con la riqueza. Ahora, para todavía dejar más claro el concepto, hablemos de países como Brasil. ¿Verdad? Países como Brasil son naciones Brasil es una nación muy poderosa económicamente. Y tiene una población altísima también. Exactamente, es una nación muy poderosa, es una de las economías más potentes del planeta y sin embargo el nivel de desigualdad Es que tiene enorme. que ver con la prosperidad de un país, con el desarrollo, el índice de desarrollo. Vamos, un elemento que tiene que ver mucho con el índice de desarrollo es que la desigualdad no sea exagerada en una sociedad. O sea, que haya gente muriéndose de hambre y otros lo tengan todo exageradamente. Bueno, en países como Brasil, digamos, los niveles de desigualdad, Brasil es muy poderoso económicamente, pero lo que llaman el coeficiente Gini, que lo que mide es el índice de desigualdad, es exagerado también esa diferencia, ¿verdad? Entonces, en cambio, estamos hablando de que las naciones
que están en el top, en la élite del desarrollo, si bien es cierto, son naciones con un buen nivel de prosperidad económica, sobre todo son gente son sociedades en donde no hay demasiada desigualdad, en donde la mayoría de sus habitantes tiene acceso al desarrollo, a los servicios públicos, a la educación, a todo eso que mencioné antes. Bueno, ahora acabas de decir algo que a mí me llamó mucho la atención, sin afán tampoco de querer adelantarles mucho del libro, porque de verdad la invitación es a que lo lean, lo insisto. Esto me va dando una idea de como que el asunto va por un tema también cultural. Puede Exacto, ser. exactamente. Lo que define la prosperidad es la cultura de una sociedad. O sea, ¿qué es lo que hace rica? Eso es uno de los elementos a las conclusiones a los que yo llegué después de muchísimos años de estudio. ¿Qué es lo que determina que una sociedad próspera o no? Bueno, lo que determina la prosperidad de una nación es la cultura de esa sociedad. Eh, Usted sabe que eso, ya lo que estamos hablando, tiene que ver con lo que llamamos la teoría del desarrollo. Entonces hay muchas teorías del desarrollo. O sea, las teorías del desarrollo, ¿en qué consiste la teoría del desarrollo? Bueno, la teoría del desarrollo básicamente lo que consiste es eh, digamos que en resolver el dilema o el misterio de qué es lo que hace que una sociedad sea desarrollada o no. En ese aspecto hay muchísimas teorías, ¿verdad?, que tratan de explicar. La tuya sería una disertación adicional a las que ya hay, No, podría ser. porque ya lo que yo estoy exponiendo, pues no solo yo lo he dicho, Lo ha dicho varios ya. ya otra gente lo ha dicho, claro. Pero lo que quiero decirte es que, digamos, las teorías de desarrollo, que son teorías, hipótesis, tesis sobre el desarrollo, como las quieras definir o conceptualizar, es que, bueno, hay infinidad de hipótesis o de teorías. Digamos, el marxismo, para dar un ejemplo, fue toda una estructura de poder, un régimen que se implantó sobre la base de una supuesta teoría del desarrollo. ¿Verdad? Digamos, en esencia, a grandes rasgos, digamos, ¿qué es lo que planteaba el marxismo? Bueno, que el desarrollo se alcanzaba cuando se conquistaba la dictadura del proletariado, o sea, la dictadura de los trabajadores. Entonces se impusieron una dictadura sobre la base de que el desarrollo se alcanzaba a través de conseguir una dictadura de los que eran trabajadores. Bueno, obviamente el tiempo demostró que, y de la economía planificada y centralizada. Obviamente el tiempo demostró que esa hipótesis era totalmente incorrecta. Otra hipótesis, por ejemplo, es el liberalismo. El liberalismo como tal es una hipótesis que sostiene que... Muy popular ahorita, hoy en día, por acá. Muy popular, que apela al hecho de que la libertad, perdón, más bien, sí, la libertad es la que promueve el desarrollo. Esas son verdades, digamos, relativas, ¿verdad? No absolutas. No absolutas, porque pues el tiempo ha demostrado, o sea, la historia de la humanidad, al igual que en el marxismo, pues ya ha probado el liberalismo, ¿verdad? O sea, la sociedad totalmente dominada por el mercado, por ejemplo, como sucedió en el siglo XIX en Inglaterra, y bueno, eso genera también mucha desigualdad, ¿verdad? Entonces... ¿Vos crees, ahora que estás diciendo que el tiempo ha probado, hay forma de ahorrarnos ese tiempo? Aprovechando esto que me estás diciendo, hay forma de ahorrarnos ese tiempo, porque si vamos a probar teorías que son válidas... Claro, exactamente. ¿Cuál es la forma de ahorrarnos ese tiempo? Bueno, a través de la experiencia histórica, leyendo y llegando a las conclusiones con base en la historia. Ahora, en el caso del liberalismo, por supuesto que es una teoría más cercana más eficiente que el marxismo, o sea, no vamos a dudar. O sea, si a mí me preguntan dónde quiero vivir, en una sociedad liberal o en una sociedad marxista, no duro 3 segundos en dar la respuesta. Prefiero frente a una dictadura del marxista, del proletariado, pues prefiero vivir en una sociedad liberal, ¿verdad? Pero bueno, porque digamos que es una teoría que ha demostrado en la práctica tener una mayor eficiencia, ¿verdad? Pero bueno, obviamente no es perfecta y tampoco entonces podríamos decir que necesariamente en una sociedad totalmente liberal, ¿verdad? Se va a alcanzar la prosperidad, porque digamos, el tiempo ha demostrado que no necesariamente es así. Hay toda una infinidad de teorías, ¿verdad? Hay teorías muy modernas, recientemente como la de Jared Diamond en su libro Gérmenes y Acero,
en donde él habla, por ejemplo, que el desarrollo de Europa, que es la región donde están la mayoría de las 17 naciones más prósperas, tiene que ver con la guerra, con las condiciones naturales y con bueno, de alguna forma, digamos que la combinación de esos factores, ¿verdad? Por eso se llamaba armas, gérmenes y acero, ¿verdad? El desarrollo industrial. O sea, él propone ahí algo como que la geografía también podría tener que ver, el clima o cómo va la cosa. No, lo que él propone es que las guerras generaron tecnología, por eso hay armas. Las guerras generaron tecnología. La tecnología, junto con las guerras expansivas, provocó crecimiento, expansión, pero que a la vez esa expansión hizo que muchas de las naciones que eran sometidas, digamos, estuvieran influidas por las enfermedades, como era la viruela, que les ayudaron además a muchos de los colonizadores y los conquistadores, digamos, a consolidar esa expansión, que es un fenómeno natural eso, ¿verdad? El de los gérmenes. Ahí es donde hablas de fenómenos naturales. Yo me estaba desviando por el clima cuando escuchaba eso de fenómeno natural, pero entiendo ahora a qué te referías. Exacto, que tiene que ver con, digamos, con el condicionamiento de las conquistas con los gérmenes que esas conquistas trajeron a los pueblos y que eso influyó. Digamos, es una teoría de Jared Diamond. Hay infinidad de teorías del desarrollo. Hay otras teorías que son lo que vos dijiste, ¿cierto? Correcto. Hay gente que atribuye el desarrollo al clima. Entonces dicen, bueno, los países fríos son los ricos y los países pobres son los calientes, ¿no? Eso está demostrado también que no es así. Hay naciones muy pobres como Nepal, de que tiene Monte Everest ahí nomás. Exactamente, súper frías, ¿verdad? Sí, no solo esas, porque podrías decirme, bueno, pues que eso es por la cultura asiática, ¿no? En Bolivia es frío, muy frío Bolivia, y sin embargo la pobreza es endémica y muy grande. Se va haciendo la raíz más grande de la miseria, ahí va. Entonces no tiene que ver, no, el punto es que no tiene que ver el clima. Claro. Porque igual hay naciones muy frías, muy pobres, y hay naciones calientes, ¿verdad? Zonas calientes que son muy prósperas, ¿verdad? De hecho, bueno, el ejemplo es ahora que está de moda Qatar. Mundial, claro, pues ya te lo iba a tirar yo mismo. 50 grados bajo cero en promedio durante el año y sin embargo es una nación riquísima, entonces eso tampoco tiene nada que ver. Otros sostienen, por ejemplo, hay otros criterios que dicen, por ejemplo, que son criterios racistas, se llama el darwinismo social, por ejemplo, que dice que la causa del desarrollo, del subdesarrollo, tiene que ver con la raza. Eso es lo más racista y censurable. Y ahí salió una teoría como la de Hitler, ¿no? Exactamente, pero hay teorías que al fin y al cabo son teorías que han existido. Entonces, frente a todo eso, yo la que coincido, no somos muchos los que hablamos de este tema, pero digamos con la que coincido es con la teoría de que el desarrollo está condicionado por la cultura de las sociedades, ¿verdad? Y aquí ese es el objetivo, más bien ese es el tema del libro, ¿verdad? Tratar de demostrar por qué la cultura es la que condiciona el desarrollo, la prosperidad más bien. Y cuáles culturas generan altísima prosperidad, cuáles culturas generan mediana prosperidad y cuáles, digamos, no cultura, porque no serían cultura, sino por qué es lo que provoca que las sociedades, o algunas sociedades, queden totalmente en el sótano del desarrollo y que no haya forma que evolucionen o que avancen. Hay una frase que vos utilizás en el libro que a mí me gustó mucho. Espiritualidad sin escala de valores se convierte en superstición. Exactamente. ¿Podrías desglosarla un poquito más? Sí, eso tiene que ver con la razón la raíz, lo que hablábamos del título, la raíz de la miseria. Vamos, ¿cuál es la raíz o el denominador común de todas las sociedades que tienen un nivel de subdesarrollo total, absoluto, o sea, miseria absoluta?
y que además se mantienen postradas en esa situación de miseria. Bueno, todas tienen un común denominador, y es que todas esas sociedades son animistas, o sea, son sociedades en donde el animismo o el politeísmo es una forma de superstición, ¿verdad? En donde lo que controla a esas sociedades son las supersticiones. Ahora, ¿qué son las supersticiones? Los animismos, digamos, idólatras, etcétera. ¿Qué son esas supersticiones? Bueno, esas supersticiones en esencia son espiritualidad sin compromiso moral, ¿verdad? Y sin una legalidad moral de ningún tipo, ¿verdad? Aparte de que, pues además hay otro tipo de cosas que, digamos, que tienden a ser propia de gente sin ningún nivel de conocimiento, como es la hechicería, y ese tipo de cosas, o teorías espirituales derivadas del politeísmo, como las que han sumido a lugares, a regiones como completas, como las de la India, el subcontinente Que tiene más de 1000 indio, dioses. que tiene miles de dioses, o millones de dioses, o millones. Vaya, Ellos tienen increíble. millones de dioses, y bueno, que eso es lo que ha provocado. Yo solo me sé el nombre de 100, no, mentira. Millones de dioses, que además esos dioses están delimitados por una superstición de lo que se llaman castas, ¿verdad? Las castas. Las castas que, digamos, que provocan esa superstición, provoca, digamos, un estado de desigualdad y de subdesarrollo permanente, porque, digamos, la superstición de ese tema de las castas es que si usted nació en una casta determinada, pues va a tener necesariamente algunos privilegios sociales, y si nació sin casta o descastado o desclasado, pues usted necesariamente está condenado a vivir una vida. Y no puedes escalar de casta, no puedes es algo que se ascender puede hacer socialmente, etc. Entonces, ese tipo de supersticiones en realidad son supersticiones idolátricas, ¿verdad? De la adoración de ídolos, son cosas, entre otras, en el ejemplo del caso de la India o de las animismos de África o de regiones en América como Haití, ¿verdad? Que provocan que las sociedades vivan en un estado de superstición y por lo tanto de contracultura, de ignorancia y de postración social permanente, ¿verdad? En el caso de la India, bueno, sabemos que la India es un país que vive con más de 1.000 millones de ciudadanos, que de ellos casi 1.000 millones viven con menos de $6 al día, o sea, es un nivel de miseria absoluta, y que están en gran medida condicionados por esas, digamos, inculturas, porque ahí ya no le llamaríamos ni siquiera culturas, o sea, son culturas sustentadas en supersticiones, y por lo tanto, pues el término cultura les queda grande, ¿verdad? Entonces, esa es la raíz de la miseria. Ahí, cuando hablamos de raíz de miseria, es esa, porque vemos que ese denominador común es el que hace que todas esas naciones vivan en una situación de miseria, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de América, ¿verdad? Para que la gente, este podcast, yo entiendo que la mayoría de los que lo vemos somos de latinoamericano. Y este podcast, que va a mayoría de Latinoamérica, podemos entender bien con un ejemplo: Haití. Haití es el único país, la única nación latinoamericana, digamos que estrictamente animista, ¿verdad? Formalmente animista. Y bueno, tenemos el ejemplo de que es la nación más en una situación de miseria en toda América, una situación de miseria absoluta, ¿verdad? Con además casi que la imposibilidad de que eso mejore, a corto plazo por lo menos. Increíble eso. Hay un caso en tu libro que lo expones muy bien, que yo disfruté esa parte muchísimo, y es el caso específicamente de la nación de Israel. A mí me gustaría que vos me digas, y te puedes explayar lo que quieras sobre el tema, ¿qué los diferencia a ellos hoy día como nación? Bueno, en el caso de Israel, Israel es interesante. Israel, digamos, está, digamos, dominada su cultura. Israel es un país con una gran cultura. Y sí, cultura, ahí sí, una cultura derivada digamos que en los países
de alta desarrollo de élite y los países de desarrollo intermedio, hay una gran influencia de lo que llamamos las culturas del libro, o sea, las culturas bíblicas, que son tres, como sabemos. El judio-cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Entonces, casi en todas las naciones que tienen influencia de esas tres, digamos, esferas culturales, están o en la élite del desarrollo o al menos se mantienen en el intermedio. O sea, difícilmente, solo el caso de Afganistán y del Yemen son las únicas dos naciones que siendo, digamos, dominadas por el islamismo, que es una cultura del libro, están en una situación de postración total, ¿verdad? De miseria. Pero en el caso de Yemen y de Afganistán es básicamente por una situación además de guerra, ¿verdad? Ellos se han mantenido en una guerra permanente desde hace muchas décadas. Pues eso... que la guerra siempre trae miseria, y además, independiente de donde estés. A donde estés. Y además también, aparte de la guerra, pues digamos una versión, que ellos practican una versión demasiado ultra radical, ¿verdad? Del islamismo, que hace que también pues de la sociedad no pueda avanzar. Todos los extremos obviamente sabemos que son inconvenientes. Entonces, en el caso del judaísmo, repito y vuelvo a tu pregunta, bueno, la nación de Israel es heredera de una de las tradiciones culturales más longevas de la humanidad. Es más, de hecho, Israel es la única nación que se ha mantenido, digamos, viva desde que nació, en momentos en que, o bajo una situación, y es el hecho de que en el momento en que nace Israel, la única nación que se ha mantenido desde el momento en que Israel nació, hace aproximadamente de unos 4.000, 5.000, 6.000 años atrás, a hoy es Israel. O sea, todos los pueblos que existieron en el momento en que Israel como cultura fue fundada, ya no existe. O sea, no existe Egipto. Egipto, digamos que lo que existe ahora en Egipto no es la cultura egipcia. No es nada faraónico. Nada, exacto, no es la cultura egipcia de aquellas épocas. O sea, lo que sabemos que existe en Egipto en este momento es el islamismo. Claro. ¿Verdad? Entonces, digamos, Egipto, lo único que tiene en común con la cultura egipcia de los faraones, ¿verdad? Que era la cultura de la época del nacimiento de Israel o de los judíos, de la cultura judía, lo único en común es que es la zona donde estaban asentados y el nombre del país. De ahí en fuera es otra gente y es otra cultura, ¿verdad? Entonces, Egipto, que es el único país que se llama igual, obviamente no tiene nada que ver con el Israel, o más bien con la cultura del Egipto de la época del nacimiento de Israel. ¿Verdad? Los filisteos, los babilonios, los asirios, los amorreos, los caldeos, todas esas culturas de hace 6.000 años. Como tal perecieron, es lo que me estás diciendo. Perecieron. Y la única cultura que se mantiene vigente, no digo el único pueblo, porque digamos... El pueblo también podría haber cambiado. Podría haber, digamos, obviamente, como etnia, ¿verdad? Y como raza. Transformarse. No, como raza, por ejemplo, estamos claros de que los chinos también son ancestrales y claro, podrían tener como raza una longevidad igual a la de los israelíes. Pero la cultura china es otra, ¿verdad? Ha cambiado radicalmente, ¿verdad? O sea, hoy sabemos que, por ejemplo, China, no hay un emperador como en aquel no, momento. ni hay las costumbres ni los samuráis, ni las costumbres, ni la cultura de esas épocas tan longevas. No así con Israel. Israel conserva su identidad cultural, su identidad religiosa, su identidad espiritual, sus costumbres, sus tradiciones, sigue conservando exactamente las mismas de hace prácticamente 6.000 años. ¿Verdad? Quiere decir que los judíos de hoy se están ahorrando 6.000 años. De cultura, exactamente. Entonces, wow, hay, digamos, ¿qué es lo que ha permitido que Israel haya potenciado su desarrollo tan exageradamente? Bueno, a eso, a 6.000 años, 4 o 6.000 años de cultura, ¿verdad? Las dataciones pueden variar, pero no son menos de 4.000 años de cultura. Entonces, eso les ha permitido, que ya es bastante, entonces les ha permitido a ellos conservar, al conservar esa cultura,
y a mantenerla intacta por tantos milenios, eso pues les da una ventaja comparativa en relación a otras sociedades como la costarricense, que por ejemplo de nosotros como sociedad, eso que llamamos Costa Rica, que es un mestizaje entre, o Latinoamérica, digamos, en general, que es un mestizaje entre, qué sé yo, eh, entre etnias precolombinas y hispanidad, eso es lo que es Latinoamérica, es un mestizaje, un encuentro de dos culturas, la precolombina y la hispánica, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a lo que nosotros como cultura tenemos, pues no son ni 5 siglos, son más o menos 500 años. Que es una ¿verdad? fracción de lo... Que es una fracción mínima en relación con la cultura que puede, por el contrario, tener una sociedad como la israelí, como la sociedad judía, como la cultura judía, que tiene 4, 5, 6 mil años. Bueno, nosotros como sociedad, como naciones, ¿cuál es la cultura nuestra? Pues la cultura nuestra viene del siglo XVI para acá, 1700, siglo XV para acá. Tendríamos que hablar de ya como nación oficialmente. En realidad siglo XVI, o sea, en realidad siglo XVII, 1600 en adelante. Es lo que realmente nosotros tenemos como cultura, ¿verdad? En el caso de las otras culturas latinoamericanas, ¿verdad? Sí, claro, claro, es interesantísimo. Ahora, ahora que estás hablando de Latinoamérica, quiero lanzarte 2 preguntas en una. La primera es, ¿cuál sería el papel de la educación en este engranaje cultural que estás exponiendo? Es fundamental porque la cultura se asienta sobre digamos, un trípode. La cultura se asienta, la cultura es un trípode. ¿Verdad? Es como esos trípodes que usan ustedes Los creadores de contenido. Los creadores de contenido audiovisual que usan trípodes. Bueno, ustedes abren un trípode y el trípode, obviamente, el momento en que se abre, es claro que tiene tres patas, son 3 columnas. Si hay una que se quita, estamos mal. Se cae el trípode. Bueno, igual es la cultura. La cultura se sostiene en 3 patas, 3 columnas. La primera columna es la familia. Por eso lo peligroso que es destruir la familia, que es una de las columnas de la sociedad. Y parece de los objetivos en los que se encuentra en este momento de ciertas ideologías, ¿verdad? Totalmente, no sé, dedicadas a destruir la familia. La familia es una primera pata, una primera columna. La segunda pata o columna es la educación, ¿verdad? Que es lo que responde a tu pregunta, por eso la importancia de la educación. ¿Cuál educación? Pues la educación formal, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros la academia, ¿verdad? Todo lo que es ese proceso educativo que nos da la sociedad, que nos ofrece la sociedad cuando vivimos en una nación y que va desde el kinder, ¿verdad? O el maternal hasta la universidad o los grados postuniversitarios. Bueno, en algunas naciones, como las islámicas, en donde, digamos, la religión es totalizadora y abarca todas las áreas de la vida, bueno, sabemos que, por ejemplo, en un país como Afganistán, países de esos, digamos, la educación es dada en las madrazas, en donde a los niños les educa básicamente islamismo o el Corán, ¿verdad? Y eso básicamente lo que se les enseña, casi que se les enseña poco de otras cosas. Pero bueno, esa educación formal, ¿verdad? Que en algunos casos es una educación muy radical, si se quiere, como esa que di como ejemplo, ¿verdad? Porque bueno, esa educación puede ser una educación también muy ideologizada. Di el ejemplo de Afganistán, pero también puedo dar el ejemplo de Cuba, donde lo que te enseñan, por ejemplo, desde niños, al ateísmo, al marxismo, a que la solución de una sociedad debe ser una dictadura, una sociedad totalmente ideologizada. O sea, en realidad no es educación. O sea, que es importante es adoctrinamiento, que no sea adoctrinamiento. Exactamente. Por eso mismo. Si la educación es adoctrinamiento, ya deja de ser educación. Qué interesante. Entonces, un elemento básico de la educación es la libertad que se dé en ella. Entonces... ahora te pregunto, has mencionado ahí 2 patas, la familia
y la La educación, educación, que vemos que es neurálgica. Exacto. ¿Cuál sería la tercera pata? La tercera pata es la espiritualidad, o sea, la iglesia. Eso no lo digo yo, pues lo dice Mario Vargas Llosa y lo dicen todos los que han teorizado sobre la cultura. O sea, la cultura, la espiritualidad es fundamental, porque en la espiritualidad es donde se ubica, más bien, de hecho, para muchos intelectuales, la iglesia es la verdadera generadora o la principal generadora de cultura. De cultura, wow. ¿Verdad? Porque al fin y al cabo es en la espiritualidad. O sea, digamos, el asiento básico de la cultura de un ser humano está en las 4 grandes preguntas de la existencia humana. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Tercera pregunta existencial. Y la cuarta, ¿hacia dónde iré? ¿Para dónde voy? Y la espiritualidad contesta esas preguntas muy bien. Y esos son fundamentos culturales básicos. O sea, una persona que no tenga claro quién es, hacia dónde va, cuál es su propósito en esta tierra, de alguna forma tiene carencias culturales muy serias, ¿verdad? Casi que me estás diciendo que si ¿de dónde vengo? le ¿Quién robamos soy? eso al individuo, lo despersonalizamos totalmente. Claro, son las 4 grandes preguntas de la cultura, ¿verdad? Que solo las da la espiritualidad. Impresionante. ¿Verdad? 1, ¿quién soy? 2, ¿de dónde vengo? 3, ¿cuál es el propósito en la vida? Mi propósito en la vida, el propósito que tengo en mi vida. Y 4, ¿hacia dónde voy el día que? O sea, ¿cuál es el sentido de la existencia también? No solo en el propósito, sino como trascendencia, ¿verdad? Entonces, esas son las 3 patas de la cultura. Impresionante, y me está gustando mucho la ponencia. Ya estamos llegando poco al final, pero antes de que hagas tus conclusiones, quiero lanzarte una última pregunta. Y basándonos en los ejemplos latinoamericanos, pensando en todo el istmo centroamericano, pensando en Latinoamérica, no nos vayamos tan allá en Europa, no crucemos el charco al océano, no crucemos el océano Atlántico para pasar allá. Pensá solo en Latinoamérica. Para que me contestes esta, ¿cuál es la mayor amenaza a nuestra cultura occidental? Bueno, digamos, la cultura occidental es básicamente la unión de 2 grandes afluentes, ¿verdad? Es como, cuando digo afluentes es haciendo una metáfora de lo que es un río, ¿verdad? Un río lo constituyen muchos afluentes, ¿verdad? Qué sé yo, el Amazonas no nace así con ese caudal en las montañas del Amazonas, no. El Amazonas llega a tener ese caudal por la cantidad de pequeños ríos que digamos, lo abastecen. Bueno, igual es la Occidente. Occidente, digamos, es un gran río que está abastecido por 2 caudales. La cultura greco-latina, ¿verdad? O sea, Atenas, toda la cultura greco-latina, Roma, la cultura romana, la cultura griega, todo eso, la filosofía griega, todo eso es el primer gran caudal, y el segundo gran caudal es el judeocristianismo, o cristianismo, o judeocristianismo, como lo quieras decir. Esos son los 2, digamos, los 2 grandes pilares que fundamentan la cultura occidental. Entonces, ese judeocristianismo ligado a la cultura greco-latina ha tenido en la historia 4, digamos, o el cristianismo ha sufrido, digamos, ha enfrentado 4 grandes desafíos, ¿verdad? Y por lo tanto, o más bien, sí, 4 grandes desafíos, y por lo tanto podemos hablar que el último desafío es la gran amenaza a la civilización occidental. El primer desafío del cristianismo pues fue las intenciones de Roma, del Imperio Romano, de matar desde sus inicios, de sus propios orígenes, al cristianismo. Recordemos que el cristianismo es derivación de la época romana, ¿verdad? De hecho, Cristo nace en tiempos de Tiberio, el emperador Tiberio, César. Entonces, digamos, el primer gran desafío que enfrenta el cristianismo es, digamos, que la vocación abortiva, digámoslo así, del Imperio Romano, que pretendió acabar con el cristianismo desde sus orígenes. Por eso todo lo que sabemos de los mártires y
de los mártires que morían en el Coliseo romano por negarse a adorar al César, etcétera, etcétera. Ese es el primer gran desafío. El segundo gran desafío son, cuando cae el Imperio Romano, son, digamos, las invasiones bárbaras o, digamos, la devastación bárbara que sufre Occidente. Y que el cristianismo logra, mediante la evangelización de los bárbaros, logra enfrentar ese desafío y mantenerse. Bueno, de hecho, toda la civilización occidental es una civilización que nace con fuerza, sobre todo lo que es después el Imperio Carolingio, toda el desarrollo monástico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estoy hablando muy resumidamente de cosas muy profundas, muy grandes, de mucha... Lean el libro. Sí, todo eso viene, digamos, o se desarrolla a partir digamos, de cómo los bárbaros son básicamente, ¿verdad? Los godos, visigodos, todos los bárbaros, hunos, bueno, bárbaros de hecho era una denominación también, una etnia, son evangelizados y a partir de ahí nace lo que hoy es Europa. Impresionante. ¿Verdad? Ese es el segundo gran desafío que enfrenta y supera y vence el cristianismo. El tercer gran desafío es el Imperio Otomano, que era pues la vocación por islamizar el mundo, ¿verdad? A través del Imperio Otomano con su sede en Turquía. Ese fue el tercer gran desafío. Y el cuarto desafío es lo que de alguna forma se origina a partir del modernismo y a partir sobre todo del marxismo, que es el laicismo materialista, ¿verdad? No la laicidad, porque acuérdense que la laicidad es un concepto cristiano, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo, o sea, que digamos que Cristo lo que viene a decir es que Dios se autolimita para darle libertad al ser humano, eso es la laicidad. Pero el laicismo es otra cosa, el laicismo es la negación absoluta de la fe y la vocación por extirpar a la fe de los espacios públicos. Es todas esas cosas o esas propuestas de que, qué sé yo, que se prohíba orar, que se prohíba, como la que han planteado en Europa, que se prohíban los crucifijos, que se prohíba decir feliz Navidad y que en lugar se diga felices fiestas, etcétera, etcétera. Ese tipo de, digamos, de vocación, digamos, antilibertad religiosa, es lo que se llama el laicismo materialista, que inicia con el marxismo, se consolida después con Hitler y el fascismo, que recordemos que Hitler era un gran perseguidor de los cristianos también. Cierto. El fascismo era básicamente, digamos, la iglesia que aceptaba el fascismo, era la iglesia que, digamos, que lo aceptaba a él o que lo reconocía a él en las prédicas y todo, al nacionalsocialismo y a Hitler como el nuevo Mesías. ¿Verdad? Obviamente eso no era cristianismo, pero eso era lo único que él permitía en los púlpitos. Cualquiera que negara eso y que expusiera sana doctrina, llámese sacerdote o pastor, le pasaba las de este famoso Maximiliano Kolbe, o las que le pasó al pastor, al sacerdote, al padre Kolbe o al pastor Bonhoeffer, que terminaron en los campos de concentración por negarse a decir, ¿verdad? Ellos, como muchos otros que se negaban a decir que Hitler pues era prácticamente el nuevo Mesías. Entonces, hoy eso ya está, digamos, ese tipo de manifestaciones se van mimetizando, se van transformando. Hoy es todo esto que... Se van solapando. Se van solapando y hoy nuevamente están surgiendo este tipo de materialismo, de laicismo materialista radical, ¿verdad? Que se ha solapado y que ya no es marxismo como tal, dictadura del proletariado, lucha de clases, y ya no es el ateísmo impuesto así, ni el fascismo, ni el paganismo fascista. Recuerden que el fascismo es un paganismo anticristiano. Entonces no es ninguno de esos, sino es un nuevo paganismo que se ha disfrazado con todo esto que algunos llaman y otros niegan que existe, etcétera, etcétera, pero que más o menos a grandes rasgos podemos llamar que es la ideología de género, ¿verdad? Que es una ideología que niega la existencia de la biología, niega la existencia de las distinciones sexuales, que dicen cosas así casi que idiotas o absurdas al afirmar, por ejemplo, que
el embarazo, ¿verdad? O la maternidad es una construcción social. Yo he leído y he oído a gente decir esas idioteces, ¿verdad? Pero que obviamente las dicen solo por el hecho de que son gente que está totalmente adoctrinada en una ideología, como también uno oía decir a mucha gente que estaba adoctrinada por el fascismo nazi, de que los judíos no eran humanos. Y las ideologías te hacen decir cosas así. De absurdas. De absurdas. O sea, así como hoy, así como ayer, hace 70 años, había gente que decía que los judíos no eran humanos porque estaban, digamos, embelesados o embebidos por una ideología, un adoctrinamiento ideológico, en este caso el paganismo fascista. Así igual hoy vemos a gente diciendo, por ejemplo, que un feto no es un ser humano, ¿verdad? Porque así se lo adoctrinaron, o que una maternidad es producto de una construcción social y que no es una realidad biológica, y cosas de ese tipo que son solo pues, derivación de ideología. Y la ideología, mi querido Gerson, no es cultura. La ideología es contracultura, ¿verdad? Nada de que tenga que ver con ideología es cultura. La ideología es adoctrinamiento, y un adoctrinamiento no es una manifestación cultural. Me ha encantado este programa. De manera de conclusión, yo sé que se lo dedicaste este libro muy sentidamente a tu sobrina. Que perdió la vista a raíz de sus luchas contra la leucemia, 2 leucemias que finalmente le dieron, ella tuvo la victoria frente a esas 2 leucemias diferentes que le dieron en el transcurso de su vida, pero perdió su vista. Y sin embargo, a pesar de eso, hoy es una de las... destacadísima. Una médico destacadísima. Yo quisiera que, aparte de dedicárselo a tu sobrina, que les invito a que lean esa dedicatoria cuando compren el libro. Lo pueden conseguir, eso es importante porque has claro. mencionado mucho, lo pueden conseguir en Librería Internacional, está. Espero que todavía esté, porque ojalá que se haya vendido, pero hasta donde yo sé estaba en Librería Internacional, está en la Librería Universitaria, ahí en la calle La Amargura, está en la Librería Andante también, ahí por la calle La Amargura, está en Juricentro, está en Expolibros, está en eBay. Está en eBay, ajá, y bueno, esperemos que esos labor tuya en Amazon pronto. En Amazon vamos a ver cuándo. Pero todavía no está en Amazon. Todavía no, pero estamos haciendo el esfuerzo para que ya esté en Amazon. Bueno, y quería que concluyeras no solo con esta, ya lo dijiste por qué se lo dedicaste a tu sobrina un poquito, pero en el libro lo van a leer, pero quisiera que te atrevieras a manera de conclusión a que se lo dedicaras a alguien más. ¿A quién va dedicado este libro? ¿A qué persona se lo puedes dedicar en este momento este libro? ¿A quién es grato de leer este libro? Bueno, sería grato de leer el libro a cualquier persona con alguna inquietud intelectual que quiera con sinceridad entender por qué una nación llega al desarrollo, cuáles culturas colaboran en el desarrollo, cuáles no tanto, y cuáles son las razones del desastre económico y moral y social de una sociedad. Todos los que realmente tengan una vocación de buscar no solo el conocimiento, sino la verdad intelectual, para eso se está dedicado. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo encantadísimo de haberte tenido aquí en mi podcast. Gracias a vos. Un gran abrazo. Y nos vemos a la próxima. Gente, ya lo saben, libro Raíz de Miseria. Les voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan buscarlo en eBay. También ahí les dejo una lista de todos los lugares donde lo pueden conseguir. De mi parte, será hasta la próxima. ¡Feliz año! Un fuerte abrazo. Nos vemos. ¡Chao! ¡Hey! Gracias por haber llegado hasta aquí. Y si te ha gustado este episodio, por favor comparte, porque lo bueno siempre se debe dar a los demás. Y recuerda, siempre es un buen día para que Dios te pueda hablar, conversar, speak, falar, sprechen. Y cuánto idioma se te venga a la cabeza traduciendo la palabra hablar. ¡Chao!